La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos con un poquitito de delay, pero te bien? escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, sí, porque yo también las escucho con delay. Pero bueno, ya está. Pidiéndole al Señor que no nos interrumpan en internet, porque yo te dije, Moni, soy un dinosaurio con tecnología. Bueno, el Señor, bueno, el tema de hoy es sobre el fruto de nuestra comunión, ¿no? Comunión es la común unión que existe entre las experiencias e intereses de los seres humanos. Pero si vamos a la palabra de Dios, la palabra koinonia define a la comunión como el compañerismo y la participación reconocida, gozada. O sea, es ese compartir juntos, gozándonos, porque nos une la familia de Dios. Ahora, es Cristo quien estableció koinonia con cada una de nosotros, porque compartió su vida, justamente su vida, nada menos que su vida compartió con cada una de nosotros. Ahora, nuestros primeros padres gozaron de una comunión íntima con Dios, una comunión perfecta con el Creador. Hasta que cuando la desobediencia provoca ese quiebre de comunión entre Dios y los hombres, quiebra esa perfecta común unión con Dios. Ahora, al romperse esa comunión con Dios, el hombre trata de llenar vacíos, vacíos que se generan en su vida porque estamos hechos justamente para tener relación con lo eterno. Y no estamos hechos para vivir solitarios. Entonces, por más que el hombre trate de una y otra forma llenar su vida, no lo va a poder lograr si no es con la comunión con Dios, porque es satisfacer su vacío existencial. Ahora, para poder restablecer la comunión con Dios, costó mucho amor como padre de entregar a su hijo, del hijo como sacrificio vivo y del Espíritu Santo para morar en nosotros. O sea, Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu, para que nosotros pudiésemos volver a tener comunión con Dios. Siempre que nos reconozcamos pecadoras, que reconozcamos que necesitamos pedir por nuestros pecados, que necesitamos ser aceptas al Padre a través de la sangre preciosa de Cristo. Una vez que somos hechas hijas de Dios, selladas con el Espíritu Santo, volvemos a tener esa
preciosa comunión con nuestro Dios. Porque en verdad, hermanas, tener comunión con Dios es un privilegio y una bendición que solo gozamos los hijos de Dios. Ahora, 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Sin duda, nuestra reconciliación con Dios es un regalo, es la misma gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, tenemos que prestar atención porque 1 Juan, capítulo 2, versículo 28, dice esto. Y es algo muy importante porque dice: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor, no se alejen de Él avergonzados. A ver, el apóstol Juan aquí nos insta a permanecer, a mantener nuestra comunión con Dios. Es que, saben, hermanas, el pecado sigue con el poder de romper nuestra comunión con Dios, porque nuestra vez más lo logra, como lo logró con nuestros primeros padres, con Adán y Eva, también lo logra con nosotros. Y hay muchas maneras de desobedecer, ¿verdad? Hay muchas. Hoy me quiero enfocar en la que es nuestro tema. ¿Por qué? Porque miren, dice 1 Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: si decimos que tenemos comunión con y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros ya de todo pecado. El apóstol Juan nos está aclarando perfectamente que si decimos que tenemos comunión con Dios, entonces tenemos comunión unos con otros, porque, a ver, yo no puedo decir que tengo comunión con Dios, pero por otro lado, decir que no quiero o no tengo comunión con mis hermanos, porque entonces estoy andando en tinieblas, no estoy en la luz. No soy salva si yo tengo ese pensamiento, y lo dice claramente el apóstol Juan. Ahora, una vez escuché de Liz, mi dominical, escuela bíblica se le dice ahora, cuando nos tocó hablar sobre la primera carta de Juan, y ella dio una oración que a mí me quedó muy grabada, diciendo que la comunión tiene forma de cruz, es vertical con Dios y es horizontal con los hombres. Y pensaba, cuando estaba armando este pensamiento, que en realidad es así, porque, a ver, nuestro Señor se apoyó su cuerpo en el palo vertical de cruz, ¿verdad? Y sus brazos se apoyaron en el palo horizontal.
Y saben, hermanos, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, se sostienen en esa comunión vertical con Dios. Lo hace a través de la palabra cuando lo escuchamos. Y, a ver, hermana, tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, porque si no, ¿dónde nos vamos a apoyar? ¿Dónde? Sí, que podemos sentir el pronto auxilio en la tribulación, si es con Él, en esa relación, en esa comunión donde adquirimos sabiduría, es en esa comunión donde podemos mantenernos firmes en la fe, es donde podemos alcanzar el oportuno socorro. Entonces debemos cuidar esa comunión con Dios, pero no solamente porque lo amamos a Él, sino porque nos amamos a nosotras mismas. Es en Él donde encontramos todo, donde podemos seguir día a día batallando lo que nos toca. Pero ¿qué sería de nosotros, o por lo menos digo de mí, qué sería de mí si no estaría apoyada en ese palo vertical que es la comunión que yo tengo con mi Dios y que le tienen los hermanos? ¿Qué sería de nosotros? Pero en tierra tenemos el apoyo horizontal. Y ese apoyo horizontal somos nosotros, los hermanos. A ver, ese apoyo horizontal, que es fundamental. Dios nos hizo con diferentes caracteres, diferentes culturas, diferentes modos de vida, pero nos necesitamos. Y esas diferencias, gloria a Dios por esas diferencias, porque esas diferencias van a lograr el crecimiento en la obra de Dios. Si seríamos todos iguales, seríamos robots andando. Pero como somos diferentes, Dios nos hizo diferentes para la gloria de Dios. Y en esta comunión que tenemos horizontal con nuestros hermanos, es necesario porque allí podemos sentir que nos alentamos, que nos ayudamos, que nos exhortamos, que nos aconsejamos. Hermanas, nuestra comunión vertical con Dios no puede existir sin la comunión horizontal entre hermanos. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice Primera de Juan, y lo voy a leer, 3:23, dice así: y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Creer y amar van juntas, van juntas. Nunca el Señor, nuestro Padre, hace y no amamos. Eso va junto. Es más, el versículo 14 del mismo capítulo dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es clarito. Si no amas a tu hermano, no sos salvo. No sos salvo. Ahora, el versículo 18 dice: no amemos de hecho y en verdad. A ver, hermano, esto quiere decir que de nada me sirve irme de boca, ni nada me sirve palmearle la espalda a mi hermana. Bueno, ya va, que se voy a orar por vos.
Y fíjate, a la hora que mi hermana me necesita, yo me cruzo de brazos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la palabra también es clara. Nuestras acciones van a demostrar que pertenecemos a la verdad. No dice nuestras palabras, dice nuestras acciones van a demostrar que pertenecemos a la verdad. Y si nuestras acciones demuestran que andamos en la luz, ¿verdad? Porque de esa manera, los chicos, ¿cómo aprenden? Podemos decirle, hablarle y hablarle, pero aprenden de lo que ven en nosotros. Es eso lo que ellos están permanentemente mirando. Entonces, nuestras acciones demuestran que andamos en la luz, ¿verdad? Bueno, si nuestras acciones demuestran que andamos en la luz, entonces los demás podrán ver fruto de nuestra comunión. Podrán ver que es notorio una iglesia en la que los hermanos andan en la verdad, porque se siente y porque se vive. Y una iglesia tiene que prosperar. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque una iglesia que tiene la verdadera comunión entre los hermanos y que prospera, tiene puntos en lo que muestra cuando hay verdadera comunión. Primer punto, cuando hay un propósito en común. Está en Salmo 123, que es un rato nombre homónico. Cuando hay una creencia en común, Hechos 2:42. Cuando hay una convicción en común, 1 Pedro 3:8. Cuarto, cuando hay una labor en común, Nehemías 4. Y quinto, cuando hay una esperanza en común, Tito 1, del 1 al 2. A ver, el primer punto es cuando hay un propósito en común. Y vamos a leer el Salmo 133. El versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermana, todo propósito de Dios para nuestra iglesia y para nuestra vida no puede llevarse a cabo bajo la bendición de Dios, por supuesto, si se rompe esa armonía. Si queremos que Dios bendiga un propósito en común de la iglesia, debe haber armonía, porque cuando no hay, no podemos tener un propósito en común sin paz, porque la voluntad de Dios se demuestra a través de la paz. Entonces, si yo rompo esa armonía, estoy rompiendo la comunión entre los hermanos. Y saben, hermanas, hay pecados específicos que a veces no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero creemos que son más sutiles y son tremendos. Porque rompen la armonía en la iglesia. Por ejemplo, el murmuración. Por ejemplo, la crítica destructiva y malintencionada. Por ejemplo, esa ridícula pelea de quién es más líder. Rompen la armonía de un propósito en común para trabajar para la gloria de Dios. Pero sigue diciendo el Salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Moisés utilizó un aceite especial y costoso, muy costoso, porque entre todos los perfumes que tenía mirra, y era costosa, y era un aceite
que descendía desde la cabeza de Aarón por todas sus vestiduras, como también eso fue cuando él fue instituido como Aarón, como sacerdote, y también a los demás sacerdotes. Y en esta ceremonia se sentía el perfume. Saben que la armonía fraternal entre los hermanos es como que se derrama entre los que en ese momento fueron consagrados para esta tarea, con el propósito de servir a Dios, sino que en ese momento toda la congregación pudo disfrutar del perfume de ese aceite. Y saben, así es nuestra comunión. Cuando el Señor bendice toda la congregación, disfruta de esa bendición, que es la comunión entre hermanos. Y sigue diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Una iglesia bendecida es aquella que se ocupa de que nada quiebre un propósito, y eso es mantener la comunión entre hermanos. Ahora, hay una segunda manera de ver el fruto de Dios de la comunión en la iglesia, y es la creencia en común. Hechos 2:42 dice la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si algo nos tiene que mantener unidas, es justamente creer lo mismo. A ver, estos hermanos en la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina. Hermana, algo fundamental en la iglesia para la comunión es enseñar la sana doctrina a quienes son novitos en la fe. En una iglesia es fundamental, porque se forma la doctrina, la sana doctrina que se mantiene en la iglesia, se va formando. O sea, dar de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, para que se persevere en la doctrina y en la comunión unos con otros, es algo importantísimo que no puede faltar en una iglesia. También dice que perseveraban en la comunión unos con otros. A ver, hermano, con una mano en el corazón, ¿cuánto de verdad te interesa lo que puede estar atravesando algún hermano? Y no digo esa hermana que es quejada, sino quiere, ¿cuánto te interesa? Mire, nosotros tenemos, no sé si solo en Argentina o también sucede en la fe, ya tenemos la costumbre de saludar, hola, ¿cómo te va? Pero cuando terminamos de decir el va, ya estamos a una cuadra de distancia. O sea, es nuestra manera de saludar, es una costumbre, pero no escuchamos la respuesta. Mi marido sabía decir bien o quieres cuenta. Y en realidad, a veces queremos que nos cuenten. No vaya a ser que nos cuente que está mal, que algo le pasa, y yo tenga que estar ahí ayudando, y con lo mío es suficiente. No me va bien, entonces ya tengo suficiente. Entonces no quiero escuchar lo que me contesta cuando le pregunto, ¿cómo te va? Y ya estoy a una cuadra. Ustedes saben, hermana, la consulta, la enseñanza, la ayuda mutua, el prestar oído, el prestar tiempo, es parte
de la comunión, es parte de la comunión. Pero también nos habla de el partimiento del pan. O sea, eso se refiere a la cena del Señor. ¿Cómo llegas a la cena del Señor? Con la Biblia, la mantilla, la Biblia, la mantilla, y tu enojo. Tal vez te enojaste, tal vez hace poquito, tal vez hace mucho, pero te continúa el enojo, porque tal vez una hermana no te saludó bien ese día, o no te invitó a la casa, sabía que se reunían, o no sé, algo hizo que te molestó. La hermana también puede haber estado pasando un mal momento. La hermana también puede haber tenido circunstancias difíciles. Y bueno, estuvo mal. Y continuó yo, ofendida o enojada. Sí, tal vez preguntarle, ¿por qué me trataste? ¿Hice algo yo? Porque a veces tendemos a culpar al otro. Y somos nosotros. ¿Cómo llego a la cena del Señor? ¿Arreglo con mi hermano? ¿Trato de preguntarle qué pasó, qué hice? ¿O me siento a masticar el pan, y no justamente de la comunión, sino de la división? Sigue diciendo Pablo, Pablo en 1 Corintios 1:10, nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que tengamos una misma creencia, y que no haya divisiones, perfectamente unidos en una misma mente, en una misma creencia, y en un mismo parecer. También dice, sigue diciendo en las oraciones, la iglesia primitiva, hermano, estaban fortalecidas en las oraciones. ¿Por qué? Porque el creer lo mismo, tener la misma creencia, fortalece nuestras, no tienen obstáculos. Sigamos. En tercer punto, notamos frutos cuando hay una convicción en común. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentido, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. No puede haber bendición entre quienes tenemos pensamientos antagónicos. A ver, por ejemplo, sobre la doctrina. Yo no puedo pensar de una manera y tener realmente comunión si no tengo el mismo sentido. Pero vamos allá. Dice, amándonos fraternalmente. Amarnos entre todos parece una utopía. Porque, a ver, hay hermanos que es más fácil amar, no nos cuesta amar, pero hay otros que son muy difíciles amar. Señor, es difícil amarlo o amarla con su carácter, con su forma de expresar. Si Dios dice que nos amemos todos, es porque está así. Dios no nos va a decir que hagamos algo que sabe que no es posible. Así que con Él y por Él lo puedo hacer. Si tengo realmente a Cristo en mi corazón, yo voy a amar aún a aquella hermana que es complicada, que es difícil, pero la voy a amar
por Cristo, porque Él es el que hace la obra en mí para que yo pueda amarlo. Entonces ven que sí es clave lo que Juan nos dice, no podemos amar a Dios y no amar a nuestro hermano. Aunque sea difícil, si Cristo está en mí, yo voy a poder. Ahora, la comunión no es solamente, sino es un sentir. Yo no puedo decir que amo fraternalmente si no amo. Si no hay acción para con ese hermano, entonces yo no lo amo realmente. ¿Por qué? Porque el amar no es solo sentir, sino hacer. Estar dispuesta a hacer algo que es mi hermano esté necesitando que yo haga por él o por ella. Y hermana, orar es lo mejor que podemos hacer. No digamos, lo único que puedo hacer por vos es orar. No, no. Lo primero que puedo hacer por vos es orar, pero después actuar. Si yo sé que mi hermana, por ejemplo, está necesitando, porque tiene problemas económicos, tengo que estar ahí, orando para que se resuelva su problema, para que Dios le dé sabiduría para manejar su economía, y le provea, pero también yo tengo que ayudarla para que salga del problema. No, el amor fraternal no es solamente el sentir, sino el actuar, porque es lo que Dios nos manda. Ahora, en cuarto lugar, notamos frutos cuando hay una labor en común iglesia. Nehemías capítulo 4 es el mejor ejemplo. Una hermana lo tomó cuando habló de la cuerpo, tomó Nehemías 4 como ejemplo, ¿no? Y realmente, cuando Sanbalat veían que Nehemías estaba haciendo construir el muro, se le burlaban, se le burlaban. Pero a mí me encanta porque Nehemías no perdió tiempo con ellos. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías los organizó todavía mejor. Y como frutillita del postre, le avisan a Nehemías que lo iban a atacar. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Oró y organizó de tal forma que se seguía construyendo el muro, pero a la vez estaban preparados para defenderse. ¿Saben? Nehemías no baja los brazos y sigue construyendo y sigue organizando, porque el muro debía construirse. Pero, mientras ellos ponían los ladrillos, había escombros, montañas de escombros. Y a veces, hermanas, cuando tenemos escombros en nuestra vida, perdemos fuerza. Y ahí estamos, las hermanas, para orar, para escuchar, para dar una palabra, para tal vez mostrarle un camino que en nuestra parva de escombros no lo podemos ver, y sin embargo a poder ayudar. Y el pueblo se desanimaba cuando, o sea, perdía fuerza cuando veía la montaña de escombros. Pero Nehemías les dice algo importante en el versículo 14. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. Me encanta. Acordaos del Señor. Y hermana, es tan importante acordarnos del Señor. Acordarnos que Él es uno. Y cuando tenemos algún problema en nuestra armonía con el hermano, antes de seguir rompiéndola, acordémonos del Señor.
acordémonos, ¿no?, que Él es todo, y Él es el que restaura, y Él es el que edifica. A pesar de que veamos escombro, no lo miremos, no escuchemos burlas, no escuchemos nada que nos desanime. Solamente hagamos lo que dice Nehemías: no temas delante de ellos, acordaos del Señor. Tenemos que entender, hermanos, que tener comunión y tener fruto de esa comunión nos insta a tener, sino también una comunión en común, un propósito en común, una creencia en común, como hemos visto, una convicción en común. Pero también nos llama a una esperanza en común. Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Bendita esperanza que nos debe tener unidas, hermanos, unidas, que Él venga. Nuestra esperanza es común, es una eternidad donde nos veremos perfectas, en una comunión perfecta. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios, porque seremos realmente frutos de adoración a Dios por nuestra comunión perfecta. Y hasta que el Señor venga a buscarnos y en la eternidad tengamos esa confianza, adorando su nombre y con una comunión como la que gozaron nuestros primeros padres, perfecta, porque no hay pecado ya. Entonces, hasta que eso suceda, hermana, cuidemos nuestra comunión horizontal. Cuidémonos, amémonos los unos con los otros. Dejemos enojos, dejemos raíces que nos llevan a estar amargadas. No vivas amargada, hermano. Vivir disfrutando la comunión. Porque sabes una cosa, si rompes la comunión con tu hermana bajo el mandato de Satanás, porque eso es de Satanás, si lo haces, vas a vivir amargada. ¿Sabes por qué? Porque la comunión con los hermanos viene por la comunión que tienes con Dios primero. Es lo más hermoso que nos pueda pasar en nuestra vida, porque son nuestro sostén, son nuestra ayuda, son nuestra compañía. Porque no estamos hechos para evitarlos, lo vuelvo a repetir. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude a amarnos, a respetarnos, a cuidarnos y a valorarnos, porque Él dio su vida por todas nosotras. Y por sobre todas las cosas, porque le amamos a Dios. No podemos decir que le amamos a Dios si entre nosotras no hay comunión. Que Dios bendiga su palabra.